Hola, soy Aline y pues ya estamos en camino de la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿verdad? Pues ya va a ser esta semana. Y en esta sesión la idea que propone la SEP es reflexionar sobre los ejes articuladores. Me supongo que ya los han leído, oído, visto, algunos videos. Si quieres saber con más detalle cada uno, yo hice unos videos el año pasado y puedes buscarlos y verlos. En esos están abordados los diferentes ejes con más detalle y pueden complementar lo que ya sabes. Este video lo que yo quería hacer era una especie de pequeño acordeón con los 7 ejes. De esta manera, en un solo video tienes un recorrido por los diferentes ejes articuladores. Antes de hablar de los diferentes ejes de articuladores, me parece importante fijarnos en la palabra articuladores. Es decir, estos ejes son los que unen todo en las aulas, en el día a día, y están presentes dentro de los campos formativos, dentro de nuestros planes analógicos, porque son la postura desde la que sustentaremos la práctica docente. O sea, estos ejes permean a todos, ¿ok? Y entonces, como les decía, están interrelacionados y presentes durante todo el proceso del día a día escolar, ¿ok? Bueno, ahora sí, veamos cada uno de ellos. 1. La interculturalidad crítica. Esta actúa sobre la premisa de que somos parte de un todo, que no debemos de tener prejuicios, no debemos excluir, y la educación debe ser incluyente, ¿ok? Igualitaria, y debe ser a partir del respeto. Y a partir del respeto reconocer al otro dentro de su diversidad, porque somos diferentes, ¿no? Escuchar y participar activamente. La base de los valores es la inclusión. Y desde esta mirada, la vida de la persona, cuando es incluida desde la inclusividad, adquiere la vida de la persona un sentido tanto individual como de comunidad, ¿ok? Hay un reconocimiento mutuo. Y por otro lado, la inclusividad fomenta el compañerismo, el trabajo en equipo, la solidaridad, la reflexión, además de la participación activa. Esto implica también, conocer y comprender críticamente la realidad, pero comunicar, dialogar, deliberar, ¿ok? Generar y proyectar y poder emprender nuevas cosas, comprometernos y responsabilizarnos de las cosas. Representar también, representar cosas, la capacidad de trabajar con nosotros y podernos autoorganizar. Reflexionar, por ejemplo, sobre las estrategias metacognitivas. Todo esto es importante para poder integrar los saberes desde una horizontalidad y teniendo una aceptación del otro. Fomentando la curiosidad crítica, pero siempre desde una mirada intercultural. Entonces, reconocemos al otro y tenemos una buena capacidad de diálogo y de escucha activa, ¿ok? Por otro lado, la empatía es parte importante. Si nos entendemos bien unos a otros, bueno, pues podremos hacerlo mucho mejor y tener ambientes mucho más solidarios. Otro eje es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico promueve, por ejemplo, que entendamos, argumentemos, detectemos cuando algo no está, hacemos disertaciones, analizar. Es utilizar, por ejemplo, varias estrategias mentales para evaluar una determinada cuestión. O sea, poderla ver desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, pero
no nada más así al azar, sino desde una perspectiva sistemática, organizada y reflexiva. Esto es el pensamiento crítico, que además incluye, por ejemplo, la interpretación. O sea, que el sujeto pueda buscar, comprender el problema que va a estudiar, la lectura que leyó, el problema matemático, la investigación que va a plantear, etcétera, y pueda dar opiniones. Pero estas opiniones tienen que ser desde la argumentación, ¿ok? También puede analizar, que es descomponer la situación en diferentes partes, buscando los componentes que van a formar el todo, ¿ok? Y entonces analizar y sintetizar nos permite identificar también la información que falta, que nos faltó, y entonces buscarla, etcétera. Para poder hacer esto, la inferencia es algo muy importante. Por ejemplo, cuestionar las pruebas, proponer alternativas y sacar conclusiones, pero siempre fundamentadas, ¿ok? Y finalmente la evaluación. Juzgar la pertinencia de las premisas a las que llegamos, funcionan, no funcionan, las replanteamos, no las replanteamos, etcétera. Y una explicación, poder dar una explicación, o sea, describir los métodos y los resultados. Que se justifiquen, que los procedimientos estén bien. Y esto puede ser para cualquier cosa, no tiene que ser para una investigación, sino en el día a día. La argumentación propia y la autorregulación implica que los sujetos aprendan a hacer un autoexamen y y reconocer las cosas, pero también poder hacer reflexiones compartidas con los pares. El tercer eje sería la igualdad de género. Las niñas y los niños deben participar con las mismas oportunidades, ¿ok? Reconocer que todos somos iguales en derecho y en capacidad de decisión. No unos tienen más que otros, no. La forma en la que es nuestro día a día va sentando como que las bases para construir para un futuro ambientes donde no haya diferencias de género. Tenemos que transformar nuestras aulas y hacerlo desde una educación de la igualdad, ¿ok? Donde no partamos de las diferencias, sino que todos tenemos las mismas oportunidades. A veces nuestras lógicas e imaginarios interfieren y sin darnos cuenta, pues porque así nos educaron, le hacemos cosas. Bueno, tenemos que reflexionar sobre ellos y erradicar la discriminación, la desigualdad, que la violencia ya no sea un eje rector en muchas de las vidas. Trabajar con las familias. No hay tareas para niños y para niñas. Los contenidos que construyamos en nuestro plan analítico, por lo tanto, deben de ser incluyentes y diversos para que se generen contenidos que no sean sexistas, ¿no? Porque como les decía, a veces sin darnos cuenta decimos algo que fomenta la diferencia de género. Entonces, por ejemplo, cuando son muy chiquitos los niños, ¿no? Cuando les damos el juguete de niñas y los juguetes de niños, pues ya lo estamos haciendo, estamos fomentando esto. ¿Y por qué no dejamos que ellos escojan qué juguetes quieren? Y no decir si son de niñas o de niños, sino dejarlos ser, dejarlos experimentar con sus gustos, con lo que quieran hacer. Todas y todos deben tener acceso a los diferentes, en este caso que estoy hablando, juguetes y juegos, sin importar el género. Cada individuo debe decidir lo que le gusta. Promover ese ambiente horizontal, esa situación es importante, y para eso también utilizar un lenguaje incluyente. Recordemos que la igualdad de género es un derecho humano, o sea, no es como que en México se hace, es un derecho humano, y entonces tenemos que construir para las futuras generaciones, para que las futuras generaciones así lo sean. El eje cuarto, la inclusión. ¿Alguna vez en las aulas alguien se queda fuera? Ajá. Es importante reconocer estas situaciones e integrar a estos individuos a las actividades. Cuando hacemos esto, estaremos trabajando para tener un ambiente inclusivo.
inclusivo, en las aulas, pero también fuera de ellas. No debe haber diferencias y que nuestras creencias interfieran, ¿no? Y cuando hagamos, digamos, cosas, analicemos nuestras formas de ver, ¿no? La vida, y cambiemos las actitudes que promueven las diferencias. Para eso la autorreflexión es también muy importante. Tomemos en cuenta, por ejemplo, no hacer diferencias con la lengua, en la cultura, en las capacidades, no hacer diferencias por las capacidades económicas, por diferentes religiones. Todos somos seres únicos e importantes. Y los libros son una excelente forma de conocer no solo cómo viven otros, sino también a través de la lectura de los libros respetar otras formas de vida. Yo he usado varios libros que pueden revisar y hasta proyectos con 2 libros de Editorial Magenta, pero busquen también en sus bibliotecas escolares y de aulas y revisen las recomendaciones que he hecho o que otros han hecho. En la parte de Marimar y Lince de Schongan hay muchas. 5. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Bueno, pues de la misma manera que para la inclusión, ahorita les estaba yo recomendando la lectura de libros, bueno, pues justo para este eje articulador, pues es muy, muy importante. Es muy importante cómo es la comunicación a través de la lectura y de la escritura. Debemos de poner muchas situaciones y que conozcan diferentes tipos. Les cuento que el mes que entra estaremos publicando en Colorines Educación 2 nuevos libros que creemos que les pueden ayudar muchísimo. Uno se llama Leer y escribir en las aulas y el otro se llama Me conozco, me comprendo y expreso. Leer y escribir. Yo les aviso cuando ya estén los libros listos y y puedan ustedes tenerlos. Bueno, lo que este eje articulador recalca es que en las aulas leer y escribir debe ser un elemento muy, muy, muy presente. La lectura y la escritura nos permite conocer diferentes formas de escribir, diferentes formas de expresarnos y también diferentes géneros o formas de hacerlo, ¿no? Entonces, la lengua escrita es diferente de la lengua oral o está escrita de diferentes formas. Por eso tenemos que tener acceso a novelas, a poesía, a cuento, a leyendas, mitos, entrevistas, diarios, noticias, crónicas, etcétera. Es vital tener una gran diferencia de lecturas. Pero también, por ejemplo, es importante oír las noticias en la televisión, en internet, en la radio y conocer así que conocer los diferentes géneros literarios, pero también las diferentes formas de transmitir verbalmente. Acuérdense que leer y escribir es un binomio inseparable. Entonces, úsenlo como una herramienta que les apoye en todas las áreas. 6. Artes y experiencias estéticas. La educación a través de las artes tiene como propósito fortalecer no solo las artes y la cultura, sino también la adquisición de habilidades generales. O sea, el arte nos puede servir para todas las cosas. La formación, por ejemplo, de valores, las respuestas frente al estudio de áreas que no necesariamente son artísticas. El arte no necesariamente eso es para las áreas artísticas. Al usar el arte podemos expresarnos, por ejemplo, a través de muy diversas formas. El cuerpo, el espacio, el movimiento, el sonido, la forma, el color, las ideas, los conceptos, las metáforas, en fin, hay muchas formas de expresarnos a través del arte. En nuestras aulas no necesariamente queremos hacer personas que sean artistas o que la obra de arte que hagan es perfecta. Más bien lo que queremos es formar personas integrales, ¿no? Lo importante van a ser los procesos y las experiencias que se tienen a partir de ellos, que pueden ser analizadas a partir, por ejemplo, de preguntas. ¿Qué recuperas de todo esto?
¿Qué fue lo más significativo para ti de esta experiencia? ¿Qué fue lo que más disfrutaste o más se te dificultó? ¿Qué podrías hacer diferente la próxima vez? ¿Qué descubriste de ti en este proceso? ¿Ok? Esto enriquece muchísimo. Ok, ahora el eje último, eje articulador de vida saludable. Los hábitos inciden en una vida mejor, ¿no? Tanto física, mental, social o emocional. Entonces es importante desarrollar buenos hábitos y estilos de vida, ¿no? Que tanto en las familias como en la escuela, como en el contexto, todo es importante. Y para ello, por ejemplo, influye una alimentación equilibrada, una higiene, una actividad, hacer actividades físicas, ¿no? Tener un ambiente libre de adicciones y violencia. Entonces es importante que trabajemos esto también en las aulas y orientemos a los padres, etcétera. Como vieron, estos ejes, brevemente hicimos este recorrido a lo largo de los 7 ejes articuladores, ¿no? Y esto deben de estar inmersos en su plan analógico. Toma en cuenta y verifica que las actividades que haces, las reflexiones, las estrategias, aborden los diferentes ejes, ¿no? En estos enlaces puedes ver algunos videos. Si te gustó la cápsula, dale like y comparte. Y hasta la próxima.